Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en la historia política de Chile, con un libro que, la verdad, da que pensar. El mito de la democracia en Chile. El autor es Pablo Rodríguez Grez, una figura que, por lo que se ve en los agradecimientos, se siente cerca de intelectuales como Encina, Edwards, Góngora, gente de peso. Y para ayudarnos a navegar esta obra, que tiene su miga, contamos con un complemento muy valioso, el estudio preliminar de José Ignacio Vázquez Márquez. Vázquez nos da, digamos, unas claves de lectura muy útiles. Él describe el trabajo de Rodríguez como una investigación historiográfica muy rigurosa, muy documentada, claro, fruto de su formación jurídica y de haber vivido una época política, compleja en Chile. Así que nuestra tarea hoy es intentar desgranar el argumento central de Rodríguez Grez, que es, bastante directo. Pone en duda que el sistema político chileno, en esos 140 años, desde 1833 hasta 1973, fuera de verdad una democracia en la práctica, más allá de las formas. Exacto. Esa es la idea clave del libro, y Vázquez ayuda mucho a centrarla. Aunque hubiera elecciones, partidos, constitución, la democracia en todo ese tiempo fue, para Rodríguez, más bien un leal, un mito, que algo real y tangible para la gente. Sostiene que las instituciones, las leyes, pues se vulneraban o se debilitaban constantemente por los propios políticos. Y aquí Vázquez destaca algo importante en Rodríguez, esa insistencia en que todo poder, incluso el que sale del voto popular, tiene que estar sometido a la ley, a la Constitución. Una aspiración que estaba ahí desde el principio, pero que, como veremos, pues se frustró muchas veces. Vale, entonces, si esa es la tesis del mito, ¿cómo la desarrolla Rodríguez a lo largo de tanto tiempo? Vázquez comenta que el autor divide la historia en varios periodos, ¿no? Eso es, Rodríguez organiza su análisis en varias etapas y yo creo que seguir esa estructura que resume Vázquez nos va a venir bien para entender el argumento. Empezamos por la primera. Adelante. ¿Cómo empieza esta historia según Rodríguez? El primer tramo es el que él llama periodo del gran elector, que va de 1833 a 1874. Estamos con la Constitución del 33, el famoso régimen portaliano. La obsesión era el orden, la estabilidad, después de la independencia, y eso se buscaba con un poder ejecutivo fortísimo. Amunátegui lo llamó, y Rodríguez lo cita, un pequeño monarca temporal. Vamos, un autoritarismo disfrazado de república. Un monarca temporal que era el gran elector. ¿Y eso qué significaba para las elecciones, en la práctica? Pues significaba que el presidente controlaba, de hecho, quién iba a ser su sucesor y cómo iban las elecciones, desde quién podía votar, que era una élite muy pequeña, hasta el resultado final. Rodríguez pone como ejemplo una carta del presidente Bulnes a los intendentes sobre la sucesión de Montt, que es bastante clara. Y fíjate, ya aquí, tan pronto, aparece un vicio que va a ser una constante, el cohecho, la compra de votos. Se menciona la elección de Montt en 1851. Curiosamente distinguían entre la influencia del gobierno, que, se veía normal, y el abuso ya más descarado. O sea que la política era cosa de unos pocos elegidos, y el control del presidente era casi total. Totalmente. Hay una frase de Vicuña Maquena de 1857 que lo resume bien, citada en el libro: «El pueblo no toma parte». Las figuras claves son Portales, Bulnes, Montt. El propio Portales, según recoge Rodríguez, consideraba la democracia plena un absurdo para la América de entonces. Su idea era un gobierno fuerte, centralizado, hasta que los ciudadanos se moralizaran. Una visión, digamos, muy pragmática o directamente cínica sobre la democracia en ese momento. Entendido ese punto de partida tan autoritario, ¿qué pasa en el siguiente periodo que marca Rodríguez? El periodo del Gran Interventor, 1874-1891. ¿Cambia algo de verdad? Pues mira, sobre el papel sí hay un cambio importante. La Ley Electoral de 1874 establece el sufragio universal masculino. Asumiendo que quien sabía leer y escribir tenía la renta mínima. Con esto, Chile se adelantó a muchos países europeos, Pero, y aquí vuelve el mito, según Rodríguez, la realidad fue otra cosa. El presidente deja de ser solo el gran elector y se convierte en el gran interventor. Interventor. ¿En qué sentido?
más allá de la influencia que ya existía antes. Sí, una intervención mucho más directa y fraudulenta en todo el proceso. El gobierno de Domingo Santa María es el ejemplo que más usa a Rodríguez. Habla de fraudes abiertos, de intimidar a los opositores, de usar a la policía, incluso de turbas para asaltar mesas o robar registros y urnas. Fíjate. Santa María, según se cita, se definía él mismo sin problemas como interventor de la vieja escuela. Quería un parlamento dócil, claro. Una táctica curiosa era obligar a candidatos oficialistas a presentarse por zonas donde no les conocía nadie, para asegurarse de que dependieran totalmente del favor presidencial. El caso de MacIver en Coelemu lo pone como ejemplo. El último presidente de esta época fue Balmaceda. Su caída, muy dramática en la Guerra Civil del 91, está ligada directamente, según este análisis, a la lucha contra esta intervención presidencial. MacIver la llamó la apoteosis del odio a la intervención. Con su caída se cierra el ciclo portaliano. Y un detalle. Una ley del 84 dio poder a los jueces en reclamaciones electorales, pero el efecto, según Rodríguez, fue politizarlos, debilitando otra institución más. Cae Balmaceda, se acaba esa intervención presidencial tan directa y entramos en el periodo parlamentario, 1891-1925. El poder pasa al Congreso, dominado por la oligarquía, con sus coaliciones de partidos. ¿Fue esto, entonces, un avance hacia una democracia más real? Pues la respuesta de Rodríguez es un no rotundo. Lo llama directamente una parodia democrática. ¿Una parodia? ¿Por qué? Porque, vale, desaparece la intervención del presidente, pero la sustituyen otros dos fenómenos que, según él, corrompen todo. El caudillismo, o sea, el poder de los caciques locales, los grandes terratenientes que controlaban sus zonas como feudos, y un cohecho, una compra de votos, pero ya a lo bestia, generalizada y sin disimulo. La oligarquía seguía mandando, pero ahora usaba el dinero y la coacción local en vez del presidente. Irónicamente, una ley que buscaba descentralizar, la de Comuna Autónoma del 91, acabó dando más poder aún a estos caciques locales. Y mientras la élite política estaba en sus juegos de poder en el Congreso, ¿qué pasaba con el resto de la gente, la situación social? Era dramática. Este periodo es justo cuando estalla la cuestión social. Miseria en ciudades y campo, condiciones de trabajo terribles en las salitreras, en las fábricas, y una mortalidad brutal, sobre todo la infantil. Hay un dato que cita del historiador Gonzalo Vial Correa que pone los pelos de punta. Entre 1905 y 1910, casi la mitad de los que morían en Chile no llegaban a cumplir 5 años. La mitad. A eso súmale el alcoholismo, que era una plaga, y un analfabetismo que todavía en 1920 afectaba a la mitad de la población. Terrible. Y claro, empezaron a surgir movimientos obreros, sociales, pidiendo cambios, pero la respuesta del sistema muchas veces fue la represión pura y dura. El caso más famoso es la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, en 1907. Mientras el sistema político era un desastre de inestabilidad, los gobiernos duraban meses, a veces semanas, Jorge Montt tuvo 9 gabinetes, Errázuriz Echaurre en 17, y la corrupción electoral, el cohecho, era lo normal. Era un sistema incapaz de dar respuesta a nada. Ya había intelectuales como Nicolás Palacios denunciando esta decadencia en libros como Raza Chilena. Un panorama desolador, sí. ¿Y cómo acaba esta etapa parlamentaria tan inestable y tan explosiva socialmente? Pues culmina con la elección de Arturo Alessandri Palma en 1920. Su victoria se vio como una derrota de la vieja oligarquía, aunque luego ésta se atrincheró en el Congreso para bloquear sus reformas. La tensión acumulada entre un presidente que quería cambios, un Congreso que los frenaba y una sociedad muy movilizada estalla con la intervención militar de 1924. Eso pone fin al parlamentarismo y abre el camino a una nueva constitución en 1925. Después de eso viene una fase corta pero muy movida, el periodo de asentamiento institucional 1925-1932. Una transición llena de líos. Se aprueba la Constitución del 25, que intentaba dar más poder al presidente, pero las fuentes que cita, como Fernando Silva Vargas, dicen que nació bajo presión militar. Pero la inestabilidad sigue. Dimite el presidente Figueroa, llega el gobierno autoritario de Carlos Ibáñez del Campo, luego cae Ibáñez, hay golpes de Estado, hasta una breve república socialista. Un caos, hasta que Alessandri vuelve al poder en 1932 para intentar poner orden. Vaya años. Sí. En medio de todo esto, Ibáñez crea instituciones que todavía existen, como Carabineros de Chile y la Contraloría General de la República.
Pero claro, el país sufre muchísimo con la Gran Depresión del 29. ¿Y la democracia? Rodríguez insiste, a pesar de la nueva constitución, la voluntad de la gente seguía muy limitada. Ahora, el control de las élites se ejercía sobre todo a través de los partidos políticos que se van consolidando como las nuevas maquinarias de poder. Un ejemplo de manipulación que cita es el famoso Congreso Termal de 1930, un apaño entre los partidos para repartirse los escaños y no tener que hacer elecciones competitivas en plena crisis económica. Muy ilustrativo. Y con esa vuelta a una cierta normalidad, en 1932, llegamos al último y más largo periodo que analiza Rodríguez, el periodo democrático formal, 1932-1973. Aquí ya rige plenamente la Constitución del 25, pero él lo llama formal. ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué solo formal? Pues porque argumenta que aunque las formas democráticas se respetan más que antes, hay elecciones más limpias, hay alternancia en el poder entre distintas coaliciones, la sustancia, el fondo, sigue fallando. Para Rodríguez, este periodo se caracteriza por varias cosas negativas. El auge imparable de la demagogia, la politiquería, esa política de vuelo bajo, de intereses de partido muy mezquinos, la influencia cada vez mayor de ideologías como el marxismo, que él considera ajenas a la tradición chilena, y la creciente internacionalización de la política del país. Todos estos factores, en su opinión, van minando el Estado de Derecho por dentro y preparando el terreno para la gran crisis final del 73. Y aquí entra un concepto clave que analiza en el tercer capítulo, el paso de la democracia selectiva de élites a la democracia masificada. ¿Qué implica ese cambio y cómo afectará al mito? Claro, se refiere a cambios fundamentales del siglo XX. Primero, los partidos políticos de clase. Surgen y se hacen fuertes partidos que ya no son solo de notables, sino que representan intereses de clases sociales muy claras. El Partido Radical con las clases medias, el socialista y el comunista con el proletariado, y los viejos liberal y conservador luego unidos en el Partido Nacional, con la clase alta. Cita a Frei Montalva en el 49, constatando ya esta identificación entre partido y clase social. Ajá. Segundo, la masificación del electorado. El número de votantes se multiplica. Piensa que de unos 388.000 inscritos en 1930, se pasa a casi 3,5 millones en 1970. Un cambio enorme. Enorme. Por reformas clave, el voto femenino en 1949, la rebaja de la edad para votar a 18 años y el voto de los analfabetos, estas dos últimas en 1970, de repente tienes una masa gigantesca de gente a la que hay que movilizar. Y supongo que ahí entran los medios. Exacto. Tercero, el papel crucial de los medios de comunicación social, la radio, la prensa, luego la tele, se vuelven herramientas básicas para influir en esa masa. La tesis de Rodríguez es muy clara. Quien controla los medios, controla el poder político. Cuarto, la política se convierte en una empresa electoral. Las campañas cuestan una fortuna. Hace falta muchísimo dinero para llegar a tanta gente, y ese dinero tiene que salir de algún sitio. Rodríguez critica mucho la dependencia de la financiación, sobre todo la que él ve como de origen extranjero, que considera un factor de corrupción generalizado. Tiene una frase muy gráfica y dura. Los capitalistas financiaron la compra de la soga con que fueron ahorcados. Fuerte. Sí. Quinto, la vinculación internacional. Los partidos chilenos importantes se alinean con sus familias ideológicas internacionales. La socialista, la comunista, la democristiana. Para Rodríguez esto hace que se subordinen los intereses de Chile a estrategias globales. Menciona la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad impulsada por Cuba como ejemplo en la izquierda, y la consecuencia final de todo esto es el desarrollo de un partidismo terrible, una lealtad casi de tribu al propio partido, por encima de todo que acaba en lo que él llama la partitocracia. Partitocracia. Sí, una situación donde el poder real ya no está en las instituciones del Estado, presidente, Congreso, tribunales, sino en las cúpulas, en las maquinarias de los partidos políticos. Ellos son los que cortan el bacalao. Entiendo la idea de partitocracia. ¿Y cuáles serían las consecuencias negativas de ese sistema, según la visión de Rodríguez, que nos resume Vázquez? Son muchas y, desde su punto de vista, fatales para una democracia de verdad. Primero, los partidos se apropian de la soberanía que en teoría es del pueblo. Se vuelven estructuras cerradas que solo se miran a sí mismas. Esto provoca una crisis de representación tremenda, un divorcio entre la clase política y la gente de la calle. Además, fomentan el conflicto constante en vez de buscar acuerdos para el bien común.
Debilitan los controles entre poderes porque, al final, todo se negocia entre las cúpulas de los partidos. Llevan a llenar la administración pública de operadores políticos. Sin importar el mérito, se pierde la idea de servicio público. Y por último, la demagogia se convierte en el arma principal para ganar votos en esa lucha feroz entre partidos. Suena a un círculo vicioso. Totalmente. Y Vázquez recupera citas interesantes que muestran que esta preocupación por el partidismo no era solo de Rodríguez. Cita reflexiones críticas del propio Fray Montalva ya en los años 40, de Augusto Pinochet más tarde, o del pensador nacionalista Jorge Prat Echaburren. Incluso menciona un estudio de la época, de Chaiz, que mostraba algo muy llamativo: el bajísimo porcentaje de leyes de interés general que aprobaba el Congreso, comparado con la cantidad enorme de leyes de interés particular o local, muchas veces solo para contentar a las clientelas de los partidos. Parece un sistema que se va, comiendo a sí mismo. Y esta partitocracia, sumada a la polarización ideológica que iba creciendo, nos lleva a lo que Rodríguez analiza como las planificaciones globales y la crisis final. Exactamente. Rodríguez, y aquí sigue el historiador Mario Góngora, interpreta los dos últimos gobiernos de este periodo, el de Eduardo Frei Montalva con la democracia cristiana, DC, 1964-70, y el de Salvador Allende con la Unidad Popular, UP, 1970-73, no como gobiernos normales, sino como intentos conscientes de imponer revoluciones desde arriba. Proyectos ideológicos totales diseñados por las élites de los partidos para cambiar de raíz la sociedad chilena usando el poder del Estado. ¿Y cómo describe esos dos gobiernos? Empezando por el de Frei Montalva. Al gobierno de Frei y la DC, Rodríguez lo critica por lo que él ve como su carácter sectario y casi mesiánico. Dice que intentó un proyecto excluyente, aislando a otros sectores y tratando de controlar a la sociedad civil, sindicatos, juntas de vecinos, y a la Iglesia a través de programas como la promoción popular. Considera que la chilenización del cobre se quedó corta y que la reforma agraria, aunque necesaria, se aplicó más por motivos políticos ganar apoyo campesino para la DC que técnicos, y eso generó muchísima tensión en el campo. Sostiene que este periodo desgastó la autoridad de instituciones clave como la Iglesia, la universidad, la justicia, las Fuerzas Armadas, y que al final acabó dividiendo a la propia DC con la salida de grupos que formaron el MAPU y la izquierda cristiana, lo cual, según su análisis, facilitó el avance posterior del marxismo. Incluso busca el origen soviético de la idea de una vía no capitalista al desarrollo que adoptó un sector de la DC. Vale, esa es la visión sobre Frei. Y sobre el gobierno de Allende y la Unidad Popular. A ese gobierno, que agrupaba a socialistas, comunistas y otros partidos de izquierda, Rodríguez lo ve como la consecuencia lógica, la culminación de esa lucha de clases llevada al extremo por la partitocracia. Argumenta que llegó al poder, con solo el 36% de los votos, recordemos, por la división de sus oponentes. La derecha y la DC fueron con candidatos separados y por maniobras políticas después, como el famoso Pacto de Garantías Constitucionales entre la UP y la DC para que el Congreso ratificara a Allende. Un pacto que, según cita, Allende vio luego como una simple necesidad táctica. La obra detalla la estrategia económica inicial del ministro Buscovich, usar la capacidad industrial que había sin usar y emitir mucho dinero para reactivar y subir sueldos, y cómo eso fracasó totalmente, llevando a una hiperinflación brutal y a un desabastecimiento muy grave. Describe cómo se usaron respicios legales, leyes viejas o interpretaciones muy forzadas para estatizar empresas de forma masiva, el Decreto Ley 520 de 1932, la compra de acciones por la Corfo, las requisiciones e intervenciones de empresas por huelgas, ahogar financieramente a empresas privadas o directamente las tomas de fábricas por los trabajadores. También habla de la aceleración de la reforma agraria, del choque cada vez más fuerte con el Poder Judicial y la Contraloría, del polémico proyecto de Escuela Nacional Unificada, la ENU, que buscaba una educación muy ideologizada, y de lo que él llama la creación de un ejército paralelo, tolerando o apoyando a grupos armados de extrema izquierda como el MIR, la BOP, el ELN o el GAP, el Grupo de Seguridad Personal de Allende, junto con el contrabando de armas que venían de fuera. Todo esto, claro, en un ambiente de violencia política que no paraba de crecer, paros y huelgas enormes, como la de los mineros del Teniente o la de los camioneros, la ruptura total del diálogo político y finalmente el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 que derroca a Allende. Es importante insistir, claro, en que esta es la interpretación y el relato de los hechos que hace Pablo Rodríguez Grez en su libro. Entendido.
Después de este recorrido tan largo y la verdad tan crítico por 140 años de historia, ¿a qué conclusión llega Rodríguez en su obra? ¿Cuál es el mensaje final? Pues en el epílogo, Rodríguez resume lo que él considera los vicios históricos de la política chilena. El intervencionismo electoral del 19, el cohecho y el caudillismo del parlamentarismo, y al final, la partitocracia y la demagogia del siglo XX. Su advertencia final es muy clara. Cuando hay una distancia tan grande entre las formas democráticas que se declaran y una realidad política que es manipulada, elitista y conflictiva, las crisis totales como la del 73 son casi inevitables. Hace un llamado a reflexionar, a buscar un orden político que sea de verdad nacional, que vaya más allá de los modelos ideológicos importados, sean liberales o marxistas, y que permita recuperar la soberanía real del pueblo, quitándosela del control de las élites de los partidos. Y Vázquez, en su estudio, conecta esa reflexión con la actualidad, ¿no? Sí, José Ignacio Vázquez, en su estudio preliminar, recoge esa idea y la proyecta, invitando a pensar y construir una democracia que fuera la expresión de la voluntad nacional y la integración social, para poder salir de lo que él llama el mito del eterno retorno, de las crisis del sistema chileno. En el fondo, los dos reivindican la idea del Estado de Derecho, de que el poder tiene que someterse a la ley, como una aspiración clave y constante, aunque se haya traicionado tantas veces en la historia de Chile. Entonces, resumiendo un poco esta inversión, la visión que nos presentan Rodríguez Gres y que Vázquez ayuda a entender es la de una historia chilena, al menos entre 1833 y 1973, marcada por una tensión continua. Una tensión entre una fachada democrática, constituciones, elecciones, partidos, y una realidad del poder mucho más cruda, con control de élites, manipulación, clientelismo, y al final una polarización ideológica y un dominio de los partidos que llevó al colapso. Exacto. Lo interesante del análisis, más allá de si uno está de acuerdo o no con todas sus tesis, es cómo saca a la luz esos patrones que parecen repetirse en la historia política chilena. La intervención del poder para torcer la voluntad popular, ya sea desde el Estado o desde otros poderes, la lacra del cohecho y el clientelismo, y sobre todo, esa tendencia hacia el partidismo extremo y la partidocracia, que según los autores acaba asfixiando a las instituciones y la conexión con la gente. La obra te obliga a preguntarte si la democracia formal por sí sola es suficiente para garantizar un buen gobierno y una soberanía popular real, sobre todo en sociedades con fracturas sociales e ideológicas tan profundas. Y aunque Rodríguez para su análisis en 1973, Vázquez en su estudio lo proyecta más allá, mencionando la crisis social de 2019 y los intentos posteriores de cambio constitucional. Esto nos deja una pregunta en el aire, una reflexión final para quien nos escucha. ¿Hasta qué punto esos patrones históricos que identifica Rodríguez, esa distancia entre el mito democrático y la realidad del poder, la influencia de las élites, las trampas de la partitocracia, la demagogia, la tensión entre instituciones y demandas populares, siguen presentes o nos sirven para entender los desafíos políticos del Chile que vino después de 1973, incluso los más recientes? Una pregunta abierta, sin duda, que surge de esta exploración.